Shabbat Shalom a todos. Les saludo, ¿cierto? En el amor del Mesías, quien nos llamó, nos apartó, ¿cierto? Para su honra, para su gloria. Nos llamó desde nuestras iniquidades, nuestras maldades, nos trajo a su luz admirable. Nos permitió, ¿cierto? Ser rescatados del pozo, de la cárcel, de donde estábamos nosotros. Y nos puso en lugares celestiales, ¿no? En lugares altos. ¿A qué se asemeja esto? A la vida de Yosef, quien salió, ¿cierto?, del pozo, de la cárcel, en esta parashá, y fue ciertamente colocado en lugares altos, casi en lugares celestiales, porque Faraón era casi un dios en aquel entonces. Faraón era la voz de Dios en la tierra. De hecho, en aquel entonces, no todos tenían el título de hijos de Dios. Nosotros leemos la Biblia y decimos, soy hijo de Dios. Pero en aquel entonces, no cualquiera osaría decir eso. Solamente un faraón, un rey, diría algo como aquello. Así que realmente nosotros hoy día hemos sido puestos en lugares altos, ¿cierto? Por la misericordia y la bondad de Dios y de su Mesías, nuestro Redentor y Salvador. No siendo merecedores de todo, por supuesto que no. ¿Hemos hecho cosas buenas? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero somos merecedores del todo? Pues no. Pero su gran amor nos alcanzó y nos llamó hacia Él. Así que si hoy día estamos donde estamos, es gracias a Él. Y también si estábamos en un lugar a lo mejor alto, estamos gracias a Él. Si estamos en un lugar bajo, también tenemos que agradecerle a Él por ello. En todo tiempo hay que estar agradecido, como vimos la semana anterior, tener una actitud diferente, no quedarnos, ¿cierto?, en lo que vivió Yosef, y quedarnos pegados, ¿cierto?, en eso, sino que realmente salir adelante en todas las circunstancias. Por tanto, en esta parashá vemos ya el culmine, ¿cierto?, de su vida, cuando ya logra salir de todas las situaciones tan terribles que estuvo viviendo. Porque de verdad que vivió momentos difíciles, injustos, muy injustos. No cualquiera, ¿cierto?, tiene tantos momentos injustos en la vida, y que sean tan críticos en su vida. Puede ser que en algún momento, no sé, nos hayan pagado menos, o nos robaron algo, pero bueno, de ahí a caer preso por cosas injustas, ser acusado por testigo falso, ser vendido por su hermano, pues no lo creo. Dios no permita que estas cosas sucedan, ¿cierto?, en medio de su pueblo. Pero bueno, aquí están nuestros patriarcas haciendo estas cosas. No somos perfectos. De hecho, la vida de nuestros personajes allí en la escritura no son para nada perfectos. Por tanto, sabemos que no hay perfección, pero sí somos perfectibles. Estamos dispuestos, ¿cierto?, a perfeccionarnos en su camino. Y Yosef sabía esto. Yosef sabía que todavía podía seguir perfeccionando su camino y su servicio a Dios y hacer las cosas mejor todavía. Y él creció hasta llegar donde llegó. Como dice allí la parashá, Vayahim Iketz Shnataim Yamim Ufaroj Holem, y al final de 2 años sucedió que Faraón soñaba. Ya como dice allí, él sería puesto como virrey de Egipto a los 30 años. Antes de eso, ¿cierto? Todavía estaba en los 20. Todavía estaba viviendo injusticias, pero bueno, tenía todavía fuerza, ¿cierto?, para seguir adelante. Y dentro de todo eso, Faraón empezó a soñar. A veces nos podríamos preguntar de dónde vienen los sueños. ¿Son solo producto de algo natural? ¿Son algo producto de una revelación? La verdad es que hay de todo. Si hablamos de los sueños, nosotros podemos decir que realmente son un atisbo, ¿cierto?, de algo que hay más allá. No podemos decir que es algo revelado totalmente, de una manera tan cierta. No tiene el grado de la profecía, por ejemplo. Cuando hablamos, ¿cierto?, de los sueños o del don profético, claramente el don profético es mayor que en los sueños. Recordemos quién fue el que alcanzó el nivel mayor, ¿cierto?, en cuanto a profecía. Hablemos después del Mesías, ¿cierto?, de Yeshua. Estamos hablando de Moisés, Moshe. Moshe, que hablaba, como dice allí, cara a cara con Dios. Hablaba en un nivel de profecía absolutamente superior. De tal manera en que él podía hablar, palpar. Por ejemplo, los otros profetas tuvieron visiones, preguntaron cosas,
se les fueron mostradas cosas, a ellos les hablaron, y el nivel mayor es cuando ellos interactúan. Pero Moshe lo hacía todo el tiempo. Estaba en el nivel de profecía mayor todo el tiempo. Casi que hablaba, conversaba con Dios. ¿Cierto? Bueno, los sueños están en un nivel por debajo, que es que la visión, es el don profético, ¿cierto? Está por debajo de eso, pero no por ello no tiene ningún significado ni nada. Pero sí sabemos, por ejemplo, que a otros reyes como Nabucodonosor, en hebreo Nebuchadnezzar, suena más como trabalengua. Él también tuvo sueños. Entonces, de cualquier forma, hay cosas que son mostradas. Hay algo interesante que la otra vez escuchaba. mm, No estoy haciendo memoria, no recuerdo dónde lo escuché bien. Pero resulta que cuando se han hecho encuestas, por ejemplo, de las personas que toman decisiones en las empresas, las organizaciones, resulta que un gran porcentaje de ellos no toman decisiones racionales, sino irracionales, siguiendo un poco la intuición, siguiendo un poco algo que ellos vislumbraron o algo que los guió a tomar decisiones. No todo en la vida, ni siquiera dentro de los círculos más prestigiosos, más estudiosos, toman decisiones siempre con cosas que son tangibles. A veces los sueños son muy significativos para las personas y pueden tener significados grandes, incluso llevar a tomar decisiones y muy importantes, como lo fue en este tiempo. Y esto no es algo nuevo, sino que desde la antigüedad, ¿cierto? Se entiende incluso dentro de la Biblia que los reyes recibían visiones o más que nada sueños, un nivel de profecía menor, como los sueños, y actuaban de esa manera. De hecho, si nosotros vemos algunos escritos, ¿cierto? Históricos, en piedra, en Medio Oriente, los reyes tomaban decisiones así a través de sueños, de intérpretes, como lo era aquí la época de Faraón. Y hasta el día de hoy se suele seguir una intuición algo más allá. Así que al final de 2 años Faraón soñaba y a través de esto Dios también estaba hablando. ¿Acaso Dios no habla? ¿O Dios habla solamente a su pueblo Israel? ¿Solamente a sus hijos, quienes han creído en Él? ¿O también habla a otras personas? Bueno, también, ¿cierto? Dios habla al mundo. Dios habla a los gobernantes de una u otra manera. Dios comunica su voluntad. Dios comunica lo que va a hacer. Está dicho, ¿cierto?, que Él no hace nada sin comunicarle primero a sus siervos los profetas. Y ciertamente también cuando Él hace algo, se puede ver también en el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay señales. Y esta no fue la excepción. Ahora, también tenemos que ver que todo esto fue para, como en otra parte también dice, todo fue hecho también para beneficiar a los santos. Beneficiar, ¿cierto?, a su pueblo, a sus hijos. Dios también utiliza, ¿cierto? Por así decir, no es que utilice como maniobrando, pero Dios utiliza medios. Y a través de los medios también nos bendice. Nosotros no siempre podemos decir que somos bendecidos de una manera directa, sino muchas veces de manera indirecta. Yeshua ya nos dijo, como vimos la semana anterior, tenemos que sernos también a veces amigos de riquezas injustas. A veces a través del mundo es que somos bendecidos y en abundancia. Bueno, al final de todo este tiempo Faraón soñaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Terminaba llamando, ¿cierto?, por recomendación del copero, de su copero, a Yosef. Faraón, por tanto, tiene 2 sueños similares, ¿no? Allí podemos ver un poco una imagen representativa de esto. La voy a poner un poquito más grande para que la puedan visualizar un poco mejor. Ahí, ¿cierto?, se ven las espigas, se ven todo allí lo que son la luna, ¿cierto?, el sol y otras cosas representativas que, ¿cierto?, ahí aparecen, como en los sueños del faraón. Y también aparecían ahí en los sueños, ¿cierto?, las vacas gordas y las vacas flacas. Que uno podría decir hoy día, oye, qué fácil interpretar eso, pero ¿cómo? Pero ¿cómo no? Nadie pudo interpretar eso. ¿Por qué será? Bueno, ahí vamos a ver un verso que también nos explica un poco de esto. Pero ahí vemos un poco esa imagen. Luego, ¿cierto?, de todo esto, Yosef es llevado ante Faraón y es enaltecido.
como decíamos al principio, como les comentaba, del pozo de la cárcel, del lugar, ¿cierto?, de cautividad, era puesto en un lugar celestial prácticamente, en el lugar más elevado que podría haber sido puesto en Egipto. Allí fue enaltecido. Y además se decía de él, ¿dónde más hallaremos a otra persona, donde un varón donde esté el Espíritu de Dios sobre él? Ese era Yosef. Ayer comentamos un poquito de eso en la tarde. Comentaré la parashá de Kabbalashat. La voy a subir, creo, hoy día. Los hijos de Israel luego, ¿cierto? De estos episodios, bueno, él es puesto, ¿cierto? Sobre todo Egipto. Y hay algo interesante que yo quiero mencionar, que ayer también reflexionaba en cuanto a esto, y me parece que es bueno decirlo. Yosef llevó mucho tiempo llegar donde llegó, no fue algo sencillo, fue todo un trabajo duro y fue difícil. Ayer comentábamos que realmente para tener el Espíritu de Dios no es simplemente, yo tengo el Espíritu, Dios me muestra y ya. Tiene que haber un esfuerzo detrás, una consecuencia, obras que muestren, ¿cierto? Algo acorde a lo que nosotros somos y realmente. O sea, ¿por qué es puesto el Espíritu de Dios? Para hacer su voluntad. Una persona que no hace su voluntad y se jacta de tener el Espíritu de Dios, probablemente, si no es algo temporal, no le va a llevar a un buen puerto. Pero cuando una persona realmente tiene el Espíritu de Dios y se esfuerza, créele, hay que creerle a esa persona, porque se ha esforzado y sabe lo que hay detrás. Yosef fue puesto en Egipto. Imagínese usted cuando muchas veces nosotros tenemos autoridades hoy día, hablando un poco del tema actual, y resulta que los criticamos siempre, todo el tiempo. No, pero es que hacen mal esto, que aquí, que allá, que todo esto mal, no, decisiones equivocadas, criticamos a uno y criticamos al otro, pero no tenemos ni idea todo lo que tuvo que pasar esa persona para llegar donde está. Y si todas las cosas que ellos vivieron también son para que ellos tomen las decisiones que allí tienen que tomar. Ayer les decía que también que tenemos que, ¿cierto?, honrar a nuestras autoridades por lo mismo. No tenemos ni idea finalmente todo lo que ellos vivieron para tomar hoy día las decisiones que tienen que tomar, decisiones difíciles. Pero hoy día nosotros, yo lamento mucho, y lo comento así directamente de nuestro país, a mí me da mucha tristeza que nuestro país esté lleno de crítica. Que en nuestro país todo sea crítica y todo sea destruir a la opinión del otro, la acción, la decisión de todos. Porque lamentablemente, cuando nos ponemos en esa posición, nunca reflexionamos sobre todo lo que hay detrás para tomar esas decisiones. Todo lo que la persona tuvo que pasar. Imagínese usted a Yosef, si él estuviera en una situación como la de hoy, o incluso en su época, ¿qué podemos decir realmente? Imagínese, hay hambre, algo similar quizá ahora, hay escasez similar. Imagínese usted que Yosef administrando los recursos, las vacas flacas que habían, de lo que se había recolectado de las vacas gordas, de esos 7 años de abundancia. ¿Qué tenía que hacer Yosef? Tenía que hacer durar esos 7 años. No podía él decir el primer año vamos a repartir todo porque simplemente la gente pide y démosle todo a las personas. Y que se acaben todos los recursos, no importa, Dios proveerá. Pues no. Todo lo que Yosef había aprendido hasta ese momento era para ser un buen administrador, para ser un excelente administrador y tener consejos, ciencia en todo lo que él hacía. Imagínese usted una persona que fuera delante de Yosef y fuera a decirle, pero ¿cómo no nos das el grano? ¿Por qué no nos vendes? Si tenemos hambre, ¿qué quieres que nos muramos? ¿No sabes tú lo que es pasar hambre? ¿No sabes tú lo que es pasar necesidades? ¿Que ahora no nos quieres vender y nos dejas morir? Bueno, ¿qué diría alguien como Yosef? Conociendo nosotros su historia, claro que he pasado hambre, claro que he pasado frío, claro que he pasado momentos difíciles, y por eso es que yo estoy aquí tomando estas decisiones. Por eso es que Yosef podía tomar las decisiones de decirle a las personas, no les voy a dar todo, algo racionado, y tampoco les puedo dar todo gratis, sino que van a tener que entregar algo a cambio, porque si no, todos nos vamos a empobrecer, y no va a quitar nada. Y tiene que haber alguien como Yosef que tome las decisiones que tiene que tomar en la mesura. Por ejemplo, lo que hoy día se llama la restricción de presupuesto, que no se puede llegar y gastar todo. Hermanos, hoy día todo lo que se gaste y que sea deuda, nuestros hijos van a tener que pagar todo eso.
todo lo que hoy día, ¿cierto?, gastemos de más, nuestros hijos, nuestros nietos van a pagar esa deuda y nosotros aprovecharemos de ello. Por lo tanto, si una persona está en la administración y es mesurado, bueno, la verdad es que tenemos que tener esa lógica y saber lo que hay detrás. Que para administrar no es sencillo y para administrar momentos difíciles todavía es más complejo. Y por algo están allí, por algo están allí. Quizás estoy hablando un poco más, me fui como por un lado un poco actual, pero pensemos también en lo que ha vivido Chile, nuestro país. Hemos vivido momentos difíciles, terremotos, momentos difíciles, pero hemos podido resultar bien o salir bien de todo ello. ¿Por qué? Porque se han logrado manejar las cosas, se han logrado mantener cierto el equilibrio entre la ayuda y no destruir todo para seguir hacia adelante. Hermanos, esto es lo que tenía que hacer Yosef en ese entonces. No es diferente a lo que nuestras autoridades hoy día tienen que hacer. Oremos por nuestras autoridades. No seamos siempre críticos de todo, ni reclamar que no dan todo y que tienen que dar más, porque después en la ruina terminamos todos, todo el país. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de estas cosas. Muchas veces podemos ser como personas hambrientas que reclaman, ¿cierto? Y dicen, no, es que esto es mío, es que hay que reclamar esto y otro, y en el mañana nadie piensa. Yosef estaba donde estaba porque él vivió y pasó todos esos momentos difíciles y sabía qué hacer en el momento indicado. Por eso Dios lo puso allí. Entonces hoy día también pensemos en nuestras autoridades, las decisiones que han tomado. Por algo también ha pasado. Por algo ha sucedido así. Así que bueno, les dejo esa reflexión como un paréntesis para que también lo meditemos. Porque no podemos obviar toda esta cosa que ha sucedido y pensar que hoy día también no se vive la escritura, hoy día también se vive y también nosotros tenemos que respetar todo esto. Ya Dios pone las autoridades, Él pone y quita reyes, por algo también. Así que guiémonos siempre por el camino, ¿cierto?, de apoyar también algunas decisiones. Siempre se podrá mejorar, pero no seamos conducidos por el camino siempre de lo negativo, de la crítica, ¿ya? Si no conocemos lo que hay detrás de. Bueno, este varón, Yosef, que tenía una vida terrible, aun pese a su juventud, él tenía que tomar las decisiones y podía hacerlo por todo lo que había pasado. Dios lo había preparado para todo eso. Y aún así, él, como una persona aprobada, que dijo, bueno, veo a mis hermanos, quiero saber si realmente han cambiado, quiero saber si realmente son diferentes, qué es lo que ha pasado con ellos tanto tiempo. Ya posiblemente Yosef se había desligado de ese valor emocional con ellos y nuevamente se vuelve a encontrar con el pasado. No sé a quién le ha pasado algo así, pero cuando alguien piensa que ya a lo mejor ya ha superado algo, se repite el pasado, que todavía no ha podido superar. Esto le pasó también a Yosef, para salir adelante. Tuvo que enfrentarse nuevamente a esa situación. ¿Y cómo lo hizo? Ya no como el joven, el humilde, el que era conducido por todos, sino ahora como una persona que tenía autoridad. Y no autoridad de gratis, sino totalmente merecida y ganada, ¿cierto? Y totalmente bien ejecutada. Y Yosef empieza a hacer una prueba también para ver el corazón de sus hermanos y probablemente para buscar que ellos pudiesen experimentar en parte lo que él experimentó, no por el hecho de hacerlo sufrir, sino para que realmente hubiese una reconciliación, algo final, algo que realmente demostrara a todos ellos que en medio de esa adversidad Dios los había rescatado. Quería en el fondo plantearles todo el escenario. Esto es similar a una persona que realmente cuando tiene una historia, algo terrible, empieza a contarles todo lo que vivió. Pensemos una persona que probablemente haya sufrido mucho en la vida y quiere explicarle a una persona muy cercana todo lo que ha vivido. Le empieza a contar, pasé esto, esto acá, y sabes tú lo que pasó con esto acá. Y la persona empieza a introducirse en su historia. Y empezamos a escucharlo, todo lo que va viviendo, todo lo que nos cuenta. Y empezamos a sentirnos parte de esa historia y nos emocionamos muchas veces. Bueno, veamos lo que hizo Yosef como algo parecido. Los introdujo en su historia, lo que él vivió, lo que él pasó en cierta medida, para mostrarles el final, lo que les quería contar realmente, cómo los quería bendecir, cómo quería bendecir a toda su familia
y cómo estaba de alegre de poder encontrarse con ellos. Pero para que ellos entendieran bien todo eso, tenía que, tenía que contarles, hacerlos vivir esas situaciones. Podemos ver de esta manera lo que hizo Yosef. ¿Para qué? Para realmente ellos pudiesen entender lo que había pasado hasta ese entonces. Y por eso podemos ver estas pruebas que él puso. Dice el comentario de Dat Zekenim, que significa como el conocimiento de los ancianos, literalmente, sobre Isaías 44:25. El hombre lastima como forjando el hierro y sana solo con un yeso endeble. Pero el Eterno hiere superficialmente como un yeso, pero sana inmediatamente con remedios efectivos. ¿Cómo somos nosotros? Dañamos a alguien y queremos reparar, pero de la menor manera posible, sin que nos cueste demasiado. Si le golpeo a una persona o le quiebro algo, trato de hacerme el leso, como se dice aquí en Chile. ¿Para qué? Para que realmente no pagarle nada y que alguien más se haga cargo. O si yo le genero una herida a otra persona, bueno, le pongo un parche curita. Y punto. Pero, ¿qué dicen los sabios? ¿Qué dice el Isaías realmente? El Eterno es él el que hizo la herida y él el que la sana. Pero él no es simplemente como alguien que daña y ya, sino que él es como una persona que hace una herida como un yeso y soluciona todo eso con remedios totalmente efectivos. ¿Qué hacemos nosotros? Dañamos con un fierro o con un hierro y ponemos un yeso, algo endeble. Pero él hace lo contrario. Cuando el Eterno hace pasar situaciones complicadas en la vida, cuando Él parece que estuviera hiriendo nuestra vida de alguna u otra manera, Él va a solucionarlo de la mejor manera posible. Él va a tener un remedio efectivo para todo ello. Cuando es el Eterno el que hace la herida, Él soluciona todo. ¿O no? ¿Qué hemos visto en la historia de Israel, por ejemplo? Cuando Israel estuvo en la cautividad, cuando estuvieron a punto de ser destruidos, la solución llegó. El remedio llegaba a través, ¿cierto?, de los profetas. ¿Qué es lo que pasó después del holocausto? Inmediatamente llegó el remedio efectivo. ¿Por qué Dios nos hace pasar esto? ¿Por qué nos hieres? ¿Por qué nos dejas morir en esta situación? Pero sus hijos, sus familiares pudieron vivir algo que hace 2000 años, ¿cierto? Sus padres habían deseado y anhelado. Los remedios del Eterno de Hashem son efectivos. Él puede herir, puede causar momentos difíciles, pero siempre sabe cómo solucionar de la mejor manera posible. Pero si tenemos fe, podremos ver, ¿cierto?, ese momento, podremos disfrutarlo. Si somos como Yosef, podremos vivir y permanecer indeble, ¿cierto? Endeble, perdón, firme, ¿cierto? Totalmente inamovible en nuestra posición para vivir ese momento. Cuando el Eterno sane nuestra tierra, nuestra vida, si permanecemos bien, cuando llegue ese momento, esa oportunidad, Hashem nos bendice en toda su abundancia. Y Él hace el remedio más efectivo de todos. Dios no es el Dios de las aspirinas, ¿cierto? Ni de los Panadol, ni nada de eso. Él propone siempre remedios efectivos. Así es su palabra y así son sus propósitos. Este, mencionar algunas cosas sobre nuestra parashá. Al cabo de 2 años, ahí dice días o años en otros contextos. Lo que dice ahí literalmente es como que fue al cabo de 2 días o 2 años. Fue como, podríamos decir que se puede hacer una lectura de al cabo de poco tiempo, realmente. Al cabo de 2 días. Al cabo, ¿cierto?, de un poco tiempo. Fue como nada para Yosef. Porque para la persona, a lo mejor que está sufriendo una situación difícil y se lamenta por todo ello, es interminable el tiempo. Pero para alguien que realmente es dedicado, hace lo que tiene que hacer, el tiempo pasa volando. Este tiempo realmente fue algo corto para Yosef. No fue mucho tiempo, no fue demasiado para él. Porque si no, no podría sobrevivir tanta angustia. Nadie, ¿cierto?, puede sobrevivir a tanta angustia, ni quebrarse en el momento. ¿Qué dijo Yeshua, cierto? En el madero, en esa cruz. Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Oh, ¿por qué me has dejado, abandonado? Porque ante todo, ¿cierto? Todos nosotros podemos sentirnos en algún momento como si Dios apartara su rostro.
Pero aquella persona que se mantiene firme, el tiempo pasa más rápido. Es una clave. Eh, Después, cierto que Yosef les dado, cierto, el ser el virrey, el segundo en Egipto, les da una esposa y tiene 2 hijos. El primero de los hijos se llama Menashe. Y Menashe significa el que hace olvidar. Y Efraín, que significa fructífero o fructificaciones, como uno en plural. ¿Qué significaba también en hebreo Tzofnat Panea, del egipcio? Como dicen, que se deriva del egipcio, Die par netyer yuch ank. Dios habla para que él viva, según cierto el egipcio. Significaría algo así como Dios habla para que él viva. De otra manera, en el fondo, Dios habla para que él viva, o Dios hablaba a través de él. Y eso trae, cierto, vida. En el fondo, si Dios habla a través de mí, yo vivo. Él vive. ¿Por qué vivió Yosef? Por las palabras que él mencionó. ¿Qué dijo Yosef cuando le preguntó, ¿tú eres el que interpreta sueños? Sí, le dice él. Sí, Dios te va a interpretar estos sueños. ¿Cierto? Yosef es bastante claro al decirle al faraón esas palabras. Voy a leerlas. Dice, un segundito aquí. Le dice, puesto... No, aquí. Segundito. Aquí. En el capítulo... A ver, este es el capítulo 41. Dice... dice, entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. ¿Cierto? ¿Qué le dice Yosef? Dios es el que te ha anunciado. Yo no te voy a interpretar a ti y ya. Como dice en otra parte, en el verso 16, José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón su respuesta favorable. ¿Por qué vivió Yosef? Porque Dios habló a través de él, o porque él permitió, ¿cierto? Y puso a Dios en su boca. Por lo tanto, no fue Yosef quien habló, sino que fue el Eterno a través de él. Y por eso él vivió. Cuando hay vida en nuestra vida, en nosotros, ¿cierto? Cuando dejamos que Dios hable, que haga a través de nuestra vida. Él sabe mejor el camino, ¿cierto? De la vida. Él es la vida, Él es el camino de la vida. Cuando permitimos que Él y su palabra y su voluntad se expresen en nuestra vida, hay verdadera vida. Como dice Yeshua, aquel que realmente ame su vida la perderá. Y aquel que la pretenda perder para que Él tome autoridad sobre nuestra vida, la ganará. Y esto pasó con Yosef. De ser un esclavo encarcelado a ser el segundo en Egipto. Y también hay otra frase interesante cuando Yosef pasa, ¿cierto? En las multitudes le dice, arrodillaos, en hebreo dice abrej, el egipcio, ya berej, que significa también alabar o rendir homenaje. De aquí, de hecho, se deriva nuestro significado de bendecir, de arrodillarse, que tiene ese sentido en hebreo. Es también un préstamo del egipcio, en efecto, ya que en egipcio la palabra abrej, que viene del verbo bendecir aquí, ¿cierto? Cuando dice baruch, atá, etc. Y uno entiende una inclinación, porque berej significa rodilla, y tiene el mismo sentido. Hay que arrodillarse, bendecir. ¿Y qué es lo que pasa? Que Yosef es bendecido, termina siendo una bendición, un homenaje a lo que se le rinde a él. Por cuanto él honró a Dios, Dios lo honró a él delante de las personas. Quiero brevemente hacer un hincapié en... antes de eso, en una comparativa entre Yosef y Yeshua. Pero antes de eso, ¿por qué era tan difícil, como pregunté hace un rato, que realmente el faraón o sus siervos pudiesen interpretar ese sueño? A lo mejor hoy día para todos nosotros es tan obvio, ¿no? Es súper obvio. Pero ¿por qué fue tan difícil en aquel momento? ¿Sería fácil si nosotros no conociéramos la historia? No lo sé. Quizás no es tan difícil, ¿no? Son 7 y 7, 7 y 7. Uno podría interpretar quizás 7 veces, 7 semanas, 7 días, alguna cifra. Pero bueno, ¿por qué fue tan difícil? Dice Isaías, yo soy el que hace que fallen los presagios de los adivinos
y exhibe la maldad del hechicero, y hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Es decir, cuando Dios quiere mostrar algo y quiere hablar algo, realmente Él siempre hace su voluntad. Y es en el momento cuando el Eterno quiere hacer su voluntad y hay algo, ¿cierto?, que se está accionando en el mundo, cuando realmente el misterio, por así decir, de la iniquidad o el pecado en las personas o esa mala inclinación empieza a tener un efecto. Las personas, sabias en su propia opinión, empiezan a no entender lo que está pasando. Cuando llegan los momentos de crisis o los momentos difíciles o un momento de cambio, muchas veces las personas que deberían saber no saben. No entienden para dónde va la micro, por así decirlo. Porque el Eterno revela su voluntad a sus hijos. Y allí viene, ¿cierto? Y se levanta Yosef, el único que puede interpretar esto. No porque no hubiese capacidad en los hechiceros, sino porque Dios quería, ¿cierto? Y permitiría que Yosef, era él el que tenía que hacerlo. Por lo tanto, el resto, en su propio pecado, en su propia sabiduría, fueron enceguecidos. Y aquí es cuando actúa, como les decía, el pecado, muchas veces. Que en el momento clave nos ciega y no entendemos qué es lo que pasa. Está visto muchas veces, hay personas que pueden estar haciendo algo que evidentemente es malo y saben que es malo y todos vemos que está mal y lo hacen igual. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta obstinación o por qué no se dan cuenta las personas? El propio pecado los ciega. ¿Y quién es el que finalmente en un momento así termina dando una palabra diferente? Siempre va a ser alguno de sus hijos el que puede confrontar esto. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos guía para que hablemos lo adecuado en el momento preciso. Y Él prepara ese momento. Y las propias, ¿cierto?, naturaleza de las personas los lleva, ¿cierto?, a no ver lo que está sucediendo. No es que Dios les ponga la mano ahí, no sé, pues les tape los oídos y ya, físicamente, sino realmente su propia maldad en su momento los ciega. Y el Eterno coloca su voluntad en uno. Él hace finalmente que estas cosas sucedan y que pasen en la vida. Y otra cosa que Él hizo que pasara es que realmente la vida de Yosef fuera como la vida del Mesías. Yosef pasó de ser de un príncipe de familia a un esclavo. Así también el Mesías pasó a ser de un príncipe de Dios, Elohim, a ser un siervo. Así como Yosef fue vendido por sus hermanos, también Yeshua fue vendido por sus hermanos a Roma. Así como Yosef fue exaltado por Faraón, Yeshua también fue exaltado por Elohim y lo puso sobre todas las cosas. Solamente es mayor que él el Padre, ¿cierto? Y a él lo puso todas las cosas, juzgarlas sobre él. Esto sí, esto es importante, porque muchas veces cuando se discute a veces de la divinidad del Mesías, etc., hay una cosa que tenemos que entender. Más allá de alguien decir, oye, es Dios, no es Dios, hijo de Dios, que aquí, que allá, que por esto, que esto otro, tenemos que entender esto. Dios lo puso por sobre todas las cosas. Tenemos que honrarlo a Él por sobre todas las cosas. Él fue puesto como Dios, como Faraón, como fue un rey, como el Eterno mismo, por sobre todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que Él haga, tenemos que honrarlo. Tenemos que arrodillarnos ante Él. Tenemos que inclinarnos, ¿cierto? Y respetar a Él que fue puesto como autoridad por sobre todo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Otra discusión puede quedar para otro momento. Puede ser bastante interesante, pero lo que sí tenemos que entender es que el Mesías fue puesto por sobre todas las cosas. Por lo tanto, la honra a Él es lo máximo en este sentido. ¿Ya? Esto es lo que nos plantea la Escritura. También, Yosef se le dio el anillo con el nombre de autoridad de Faraón. A Yeshua se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Yosef se le dio una carroza real, así también a Yeshua se le dio un sitio en el trono de Dios. Y así como Yosef se arrodillaron ante él, sobre Yeshua dice que toda rodilla se doblará ante él. Y así como Yosef probó a sus hermanos y se compadeció y les dio vida, también Yeshua está probando a sus hermanos y se compadece de ellos para vida. ¿Por qué sabemos eso último? Porque por supuesto en la venida del Mesías y que fue revelado pero oculto, ¿cierto?, para gran parte de su pueblo y sus hermanos,
¿Es que es acaso que Yeshua abandonó, dejó a su pueblo y se olvidó de su familia, sus hermanos y ya? ¿Podemos entender eso? Muchas veces se enseñó en algunas teologías o doctrinas, a veces en la iglesia, que ya él abandonó a su pueblo, que lo dejó a un lado y ya. ¿Pudo Yosef abandonar a sus hermanos, olvidarse de ellos y dejarlo a su suerte y morir? ¿Aun cuando lo vendieron a él? Pues no. ¿Y cuánto más grande es el Mesías en todo esto? ¿Cuánto más grande es el perdón del Mesías? Su amor, su paciencia, su perdón, mucho más. Por eso Yeshua el Mesías todavía, ¿cierto?, está obrando en su pueblo. No es que solo obran los creyentes, los que creen en él. Él sigue siendo hermano de Israel, un hijo de Israel, un hermano entre ellos. Y todavía él sigue obrando, ¿cierto?, para su pueblo, para sus hermanos. A lo mejor no saben, pero ahí está él intercediendo siempre ante el Padre, ¿cierto? Todavía se compadece. Y hay una prueba. El libro de Isaías, ¿cierto?, nos habla de esa prueba y cuando sea mostrada, perdón, de Zacarías, y cuando realmente les muestre a sus manos. ¿Dónde te hiciste esto? En casa de unos amigos, le dirá él. Pero realmente él se revelará a su pueblo. Sabemos que es así por la escritura. Pero Yeshua se compadece. Entonces, si Yeshua se compadece de su pueblo y de sus hermanos, como Yosef lo hizo de sus hermanos, ¿por qué nosotros no? Tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar por el pueblo. También para que haya perdón, teshuvá, arrepentimiento, retorno. Para que haya tiempos de refrigerio para su pueblo. Para que en medio de toda la aflicción, el ataque que tiene Israel también, el Eterno tenga misericordia y haya un buen juicio sobre ellos. Tenemos que orar por el pueblo así como todavía Yeshua obra a favor, ¿cierto? Intercede por Israel y sus hermanos. Nosotros también debemos hacerlo. ¿Por qué no? De la misma manera tenemos que seguir orando por nuestros hermanos, la iglesia, creyentes, por todos ellos. A veces algunas personas que llegan a estos caminos se sienten ya apartados totalmente de allí. Seguimos siendo hermanos, ¿cierto? De las naciones, algunos judíos, otros de las naciones, pero hermanos en la fe. Tenemos que seguir orando unos por otros. Así, ¿cierto? No desligarnos, orar por Chile, nuestros hermanos, ¿cierto? También en esta nación. Siempre tenemos que tener esa piedad. Yeshua dijo, no hay mayor amor que ese, ¿cierto? El que pone la vida por su amigo. Y para Yeshua, Él nos consideró sus amigos, más que hermanos todavía más allá. Pero al menos como hermanos tenemos que respetarnos, tenemos que orar unos por otros en todo tiempo. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Este fue un breve paralelo allí que hemos visto. Perdón, aquí hay unos comentarios, a ver. Familia Álvarez Manrique, en el madero Yeshua dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es así. De hecho, no saben lo que hacen, dice bastante, ¿no? En el fondo está diciendo, no, que son unos ignorantes, pero, Señor, son ignorantes, no entienden nada. Tienen que aprender. No, perdónanos porque no saben lo que hacen, como quien se compadece, ¿cierto? Como quien ve a su hijo o a sus hermanos conducirse por un camino, saben que es malo y saben dónde van a parar y todavía así lo siguen haciendo. Cuando un padre ve a una madre, ¿cierto? Ve que sus hijos realmente están haciendo lo que no deben hacer, el corazón se duele. Pero hay compasión. Eso es lo que está diciendo él. Hay compasión por sus hermanos. Como también fue el caso de Esteban. Había compasión por su pueblo. No fue así, Señor, que ahora caiga tu juicio, el rayo y los parte aquí en dos. No. Cuando la apedreaban, no. Veo el cielo abierto, Dios se va a vengar de ustedes. No. Hay compasión. Porque detrás de un hijo de Dios, ¿cierto? Siempre hay compasión. Porque fuimos llamados en compasión. Porque Yosef fue levantado en compasión. Él no se sintió como algo totalmente merecido. Él siempre vio la mano de Dios, compadeciéndose de él, haciendo su propósito, que tenía misericordia de él y por eso él obró siempre para bien. Eso es lo que tenemos que ver nosotros también en nuestra vida y en la vida de los demás, tener compasión. Dice, Dios hizo que el pueblo de Israel descendiera voluntariamente a Egipto, según el comentario del Radak, el rabino. Dice, Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos.
Lo que nos dice el Salmo 5 realmente es que ¿quién es el que provoca también todo esto? Fue Dios. ¿Fue a propósito divino que, que el pueblo de Israel descendiera a Egipto? Sí. Dios provocó hambre en la tierra, destruyó los trigales. Por supuesto, uno podría decir, bueno, Dios destruyó, ¿cómo? ¿Cómo destruyó? Bueno, en los tiempos, el clima, Él sabe todo. Es mucho más complejo, ¿cierto?, de lo que pensamos, pero Él sabe cuándo va a haber hambruna, cuándo no, cuáles son los tiempos. Conoce todas las cosas. Él cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Y también Él provoca muchas veces que el corazón de las personas se cierre para que aborrezcan. ¿Para qué? Para luego, ¿cierto?, ayudar a su pueblo. Entonces, cuando se levanta una nación astuta contra Israel, siempre el Eterno ha tenido algo detrás, algún plan, algo ha habido detrás, ¿cierto? No es todo porque sí. ¿Y qué es lo que quería el Eterno? Que Israel descendiera a Egipto. Ese era el propósito de todo esto. Israel tenía que descender a Egipto. Tenía que vivir eso. Tenía que vivir ahí para que sobreviviera y otra, para que sus hijos se multiplicaran allí. Y para que salieran, ¿cierto?, de esa tierra, luego, ¿cierto?, a la tierra prometida. Había un propósito mucho más grande detrás de todo. Otro punto de resaltar, esto lo hablé hace unos años, que me parece que es bueno mencionarlo, recordarlo, porque hoy día estamos viviendo una crisis tan similar que a mí me parece que es muy bueno recordar todo esto. Y es que el propósito de las finanzas, entender que el Eterno nos induce a movernos a un lugar de abundancia o pobreza por un propósito. Nosotros tenemos que ver algo más allá del tener y el no tener. Porque hoy día tengo más, mañana tengo menos, hoy día tengo menos, mañana tengo más. ¿Por qué? ¿Por qué tengo hoy día tanto y otro día tengo tan poco? El Eterno también nos induce a movernos muchas veces a estos lugares de abundancia y pobreza como con el pueblo de Israel, porque Él tiene propósito detrás de. Por eso nunca nuestros ojos pueden apartarse de Él y de su mirada y de su voluntad. De otra manera perderemos lo que Él nos quiere enseñar. Debemos distribuir las posesiones para preservar la vida. ¿Qué es más importante? ¿Gastarlo todo? ¿Tener mucho y gastarlo todo? ¿Las riquezas del mundo? ¿Tenerlo todo? ¿O realmente distribuir lo que tenemos para sobrevivir? La humanidad hace bastante tiempo ya se olvidó que nosotros apenas teníamos para comer y vivir. La humanidad se ha olvidado, no en todo el mundo, pero en general el mundo occidental, incluso oriental hoy día, en general se ha olvidado que hace no muchos años mucha gente moría de hambre. El mundo hoy día se ha olvidado de que había momentos difíciles. ¿Para qué realmente son las riquezas? ¿Para qué son las posesiones? ¿Solo para enriquecerse ya? El primer propósito es para la vida. Hoy día lo hemos sabido y lo hemos recordado. ¿Para qué son nuestros dineros? Para mantener la vida, para preservación. No poner nuestros ojos siempre en la riqueza con un afán de tener más, de ambicionar y de obtener muchas cosas y ya. Primero la preservación. Porque cuando uno se olvida de eso y hay alguien que a uno le pide o está en necesidad, ¿qué es lo que yo pienso, llego a pensar si ya me olvidé de eso? Ah, las riquezas son para disfrutarlas y ya. Y cuando alguien me pide, no, pero ¿cómo? Que trabaje, para que disfrute. Cuando en realidad lo que muchas veces nos piden es para sobrevivir. Y nosotros ayudamos a otros para que ellos se mantengan. Si nosotros perdemos ese foco, también perdemos el sentido de la misericordia sobre los demás, aun cuando nosotros tengamos. Porque la gente no pide porque le dé la gana pedir, muchas veces, sino porque tiene necesidad. No podemos olvidarnos de eso. ¿Ya? ¿Por qué elegir a alguien como Yosef a atender a todo el mundo en aquel entonces conocido a pedir grano? Porque Yosef sabía para qué era el alimento. Porque Yosef pasó escasez y hambruna. Él sabía para qué consistía el dinero y la riqueza. Y él sabía que todo debe administrarse bien. Él sabía que lo primero es la vida. Lo primero que todo es la vida. Y de hecho él había sobrevivido y era lo único que tenía, su vida. Nada más. Era importante. Y él logró que todo ese mundo conocido sobreviviera por eso. Si fueran otros que pusieran sus ojos en otras cosas, probablemente se hubiesen gastado todo, se endeudarían por el mañana. Y si el mañana no da nada, ahí se nos pierde todo. Así no sirve.
Reservar provisiones en caso de escasez. ¿Qué nos enseña Joseph? Que tenemos que guardar. Ahí nuestro hermano Juan Carlos nos decía que él en un momento tuvo esa palabra, ¿no? De decir junten alimento porque no ha temblado y vino un temblor muy grande en Chile. Él nos contaba eso. Bueno, nosotros también tenemos que ser precavidos. Tenemos que reservar. No podemos gastar todo y no tener nada. Siempre tenemos que guardar. De hecho, esta es la clave, de hecho, no solo para nosotros. Esta es la clave de cómo funciona hoy día y por qué el mundo ha crecido tanto. Es el tema del capital. Cuando las personas guardan y ahorran, eso se puede transformar en inversión y en crecimiento. Si no hay ahorro, si no hay reservas, no hay crecimiento. Y nada mejora. Si no hay reservas, si nos gastamos todo, nada mejora. No es que por gastar todo las cosas va a aumentar y seguir, no. Por no tener ahorro es que las cosas no mejoran. Entonces, eso es también lo que nos diferencia a nosotros, que lamentablemente nuestro país es muy dado a la deuda, no tanto al ahorro. Si fuéramos dados al ahorro, hubiésemos crecido todavía mucho más. Estaríamos mucho mejor, y no quejándonos hoy día de que no crecemos y que estamos todos complicados. Bueno, hoy día pasó, ¿no? Que se vio el que no tenía ahorro, de verdad que le afectó toda esta situación. Tenemos que aprender como Joseph. Si hay momentos de abundancia, guardemos. No nos gastemos todo. Ahorremos. Y si mejor, invertamos en lugares seguros, ¿cierto? No perdamos todo nuestro ahorro. No nos gastemos todo. Eso es malo. ¿Qué es lo que pasa si vienen momentos difíciles o más difíciles? ¿De dónde sacaremos? Bueno, aprendemos un gran principio de Joseph. E incluso de Joseph aprendemos el tema de los impuestos. Debemos ayudar al país donde vivimos para que el pueblo de él no pase pobreza. ¿Qué es lo que hizo primero Joseph? No es que haya sido el primero que inventó esto, pero ¿qué dijo? Que el pueblo guarden el 20% de todo. Guarden el impuesto, el IVA prácticamente. ¿Para qué? Para que el país tenga reservas después cuando vengan los años difíciles. Así, tal cual. Guarden el IVA, los tributos. ¿Para qué? Para ayudar al que tenga pobreza después. Hoy día tenemos 7 años de abundancia, nadie necesita nada. Tenemos, como se llama en economía, un superávit. Un superávit ahí en las cuentas públicas. ¿Pero para qué es el superávit? ¿Para gastárselo todo y ya? No, para ayudar al que necesita. Y cuando hay, se ayuda al que necesita. Pero también se tiene que seguir ahorrando, porque si no, después se nos pierde todo. De Joseph también aprendemos este principio. Que hoy día nosotros reclamamos de repente al país o a cualquier país donde nos estén escuchando. Pero realmente esto tiene que ser practicado en nuestra vida financiera. Ordenada. En nuestra familia. Hacer negocios con justicia para poder interceder. Cuando uno realmente obra con justicia, uno puede interceder, uno puede hacer algo más. Se puede permitir hacer algo más cuando alguien obra con justicia. Pero cuando hay injusticias o cuando hay cosas que son corruptas, es difícil interceder por algunas situaciones. Por eso siempre hay que mantener nuestra vida ordenada, nuestras finanzas ordenadas, no deberle a nadie ni que no les hayamos pagado nunca. Por favor, no haga eso. Está bien. Tenemos que siempre devolver lo que pedimos prestado. Tenemos que esforzarnos por ello. ¿Por qué? Porque tenemos que obrar en nuestros negocios con justicia. Porque si no hay justicia después, imagínese, usted un día necesita ayuda y aquella persona que en un momento le ayudó no le retribuyó, no le devolvió. ¿Y a quién le va a pedir después? ¿Quién le va a ayudar si usted no obra con justicia? Si usted pide un día, no retribuye, olvida, roba o hace otra cosa, ¿quién le va a ayudar después? No se puede interceder por otros cuando hay injusticia. Hay desconfianza. Tenemos que ser personas que den confianza también en nuestra vida espiritual, pero también en nuestras finanzas. Es muy importante eso. Muy importante. ¿Por qué Joseph llegó donde llegó también? Porque él administró toda la casa de Potifar, en la cárcel, etcétera, en la casa de su padre, y él obró siempre con justicia. No se dejó ni un peso de más, ni de menos, ¿cierto? Y obró siempre bien. Como dijimos la semana anterior, trabajó como si fuera sus propias cosas. La administraba como si fuera lo suyo propio. Y obró con justicia. Por lo tanto, él podía luego interceder y ser puesto en un lugar así.
Como dijo Faraón, ¿en quién más vamos a encontrar a alguien como tú? Que el Espíritu de Dios esté sobre ti, más encima tengas toda esta claridad. ¿En quién más? En alguien que obra justicia. En la tarde vamos a hablar un poco de las obras de justicia. Las buenas obras. Devolver lo que no es nuestro, como el Eterno ha pedido. Tenemos que devolver lo que no es nuestro. Tenemos que realmente obrar bien. ¿Ya? Ya lo hablamos. Ayudar al pueblo y proveer y prever a las futuras generaciones. Eso en propósito también de las finanzas. Ayudar a las personas y prever a las futuras generaciones. ¿Qué pasa si hoy día hay un ayudo a las personas que tienen necesidad? El día de mañana puede que los que vengan estén peor. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones por nosotros, pero también por los que vienen. No nos podemos gastar lo que viene después. Esto es importante y quiero mencionarlo porque también es algo que tenemos que entender. Nuestro país o cualquier país no se puede endeudar infinitamente. No puede llegar a imprimir todo el dinero en el Banco Central o endeudarse tanto, porque ¿quién paga eso? Las futuras generaciones. Cuando los países se endeudan o las familias se endeudan y se endeudan y se endeudan, ¿quién paga después todo eso? No se puede. Se vive lo que no se tiene. Tenemos que tener cuidado. Hoy día el endeudamiento es un beneficio futuro traído al presente que ha ayudado a que el mundo avance y crezca. Muchos de nosotros estudiamos gracias a un crédito, muchos obtuvieron algo gracias a un crédito, pero no hay que abusar. Tenemos que prever lo que hoy día tenemos y lo que viene después. Tenemos que ser previsores en todo esto, como lo fue Yosef. No nos podemos gastar las 7 vacas gordas. Y tampoco podemos exigir que se gasten las 7 vacas gordas y ya, simplemente. No, tiene que haber una buena administración. De Yosef podemos aprender bastante de todo esto. Y el mundo puede aprender bastante de todo esto. ¿Quiénes son los países, por ejemplo, hoy día que están mejor ante todo lo que ha pasado en el mundo? Los que tenían más ahorro. Los países que no estaban endeudados, que pueden endeudarse hoy día. Pero ¿qué pasa con los países que estaban endeudados? ¿De dónde sacan plata? ¿De dónde sacan dinero? No pueden. No tienen de dónde. ¿Y qué es lo que hacen? Aumentan impuestos. Oprimen a la gente, en otras palabras. Oprimen más a las personas para ayudar. Yosef, ante todo esto, fue también lo que tuvo que hacer. Pero es porque ya la gente no tenía nada más. No tenía con qué comerciar. Bueno, entonces un tributo. Bueno, entonces su trabajo. Bueno, entonces sus posesiones. Bueno, entonces ustedes mismos. Termina siendo siervo. Pero no fue porque quería apoderarse de todo, sino porque realmente era la necesidad. Entonces hoy día los países que estaban mejor, ¿qué es lo que hacen? Se endeudan y no endeudan a la gente. ¿Qué otros países que quieren hacer? Endeudar a la gente o aumentar impuestos sobre las personas o las empresas, haciéndole más difícil todavía sobrellevar todo. ¿Por qué? Porque gastan de más y no tienen de dónde sacar. Estas situaciones, de verdad, podríamos hacer un análisis de lo que pasó aquí Joseph y nuestros países y dice bastante de cuáles fueron las buenas administraciones y cuáles fueron los países que administraron mejor sus finanzas y cuáles son los que peor lo han hecho. Hay países, hermanos, de verdad que no tienen de dónde sacar dinero y lo único que hacen es aumentar la carga sobre las personas hasta que todo el país lo hacen esclavo. Bueno, eso de hecho fue en parte lo que una de las visiones que logró, lamentablemente, el comunismo, por ejemplo. Logró hacer que todos los países todas las personas de un país lograran ser siervos o esclavos casi de un sistema. Es como que una empresa tan grande que al final lo llenó todo y se adueñó de todo. Pero eso no era el propósito. Eso fue solo para sobrevivir. ¿Ya? En una situación muy extrema podría darse algo como eso, como lo fue en los tiempos de Joseph. Pero para vivir bien, esa no es la manera. Esa es una manera solo de sobrevivir, ¿no? El futuro que pueda ser previsible de abundancia. Lo preferible, ¿cierto? Es que la gente tenga, que se ahorre. Bueno, me he dado un poco este tiempo para mencionarle algunas cosas también adecuadas de finanzas, algunas cosas que son importantes que entendamos también que están pasando hoy día. Para que también tengamos una visión sobre todo esto. Porque lo que hoy día pasa es muy parecido a esto. ¿Ya? Por eso si queremos no vivir oprimidos, ahorremos.
tengamos ahorro. Si hay algo por lo que se destaca el judío, de hecho, siempre lo han criticado, de repente hay bromas. Esto es, sabemos que es un prejuicio, pero por ser tacaños, ¿no? Bueno, el judío ahorra. Ahorra, 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 no gasta de más. ¿Por qué? Porque mañana va a tener. Hoy día me privo de cosas, pero mañana voy a tenerlas. Y voy a tener más que eso todavía. Si hoy día no lo gasto todo. Y el judío ha actuado de esta manera en todos los países. Y por eso se ha enriquecido. Porque ha actuado de esta manera. Para no terminar siendo, de otra forma, los que necesiten la ayuda. Porque el judío sabe, y ha sabido en la historia, que no todos lo van a ayudar. Al contrario, muchas veces le van a quitar o los van a acusar. Bueno, y eso nos puede pasar. Vamos realmente a nuestros puntos también, nuestras conclusiones. Perdón, voy a leer aquí unos comentarios antes de avanzar. Ahí dice, José fue tomado para preservar a Jacob y a sus hijos, pero ellos no entendieron los planes del Eterno a futuro. Sí, ellos no entendieron, y yo creo que ni siquiera Joseph entendía. Yo creo que nadie sabía. ¿Quién se iba a imaginar todas estas cosas? Dios solamente sabe. Pero uno se da cuenta a lo mejor al final. Pero al final uno viene a conocer cómo fue conocido, ¿no? O lo que tenía que hacer. Eso dice la Escritura. Algún día conoceremos cómo Él nos llamó, nuestro verdadero nombre, cómo Él nos conoció. Por eso en la fe, ¿en qué nos ayuda la emuná? En que nosotros hoy día actuemos como deberíamos o como se supone que Dios quiera que actuemos, o como Él nos conoció, como Él sabe dónde vamos a llegar. Entonces tenemos que comportarnos de esa manera adecuada para que cuando lleguemos allá entendamos. Y no seamos así como, oh, ¿qué pasó aquí? ¿De verdad yo era esto? No. Tenemos que trabajar y esforzarnos. Tener emuná, confianza, para que cuando llegue ese momento sepamos que es el momento. Yosef sabía que este era el momento. Por eso le dijo a su hermano, por algo me trajo Dios aquí, para preservar la vida de todos ustedes. Otro comentario aquí dice, no te canses de hacer el bien mientras puedas hacerlo. Así es, no tenemos que cansarnos de hacer lo bueno. Aquí otro comentario dice, el que da recibe, el que siembra cosecha y que Elohim bendice al dador alegre. Así es un buen principio. El que da siempre recibe, es así. El que siempre da, siempre va a recibir. El que pide no siempre recibe, pero el que da, siempre recibe. No importa, puede recibir algo de aquí, en este mundo, o recibir algo de allá, pero siempre recibe. Y el que siembra siempre cosecha. Así es, siempre cosecha. Y Dios bendice al dador alegre, así es. Nuestras vidas en la tierra pueden ser comparadas con los 7 años de abundancia. Tenemos una gran cantidad de oportunidades para hacer el bien a los demás, para arrepentirnos y practicar la justicia y para dar caridad a los necesitados. Sin embargo, estos años dorados de oportunidad son limitados. Después de morir, nuestras oportunidades para hacer buenas acciones se han ido. También podemos comparar nuestra vida como los años de abundancia. ¿Cuándo tenemos abundancia de posibilidades para hacer el bien? Aquí, en esta vida. ¿Cuándo podemos hacer lo bueno, tener buenas acciones en este mundo? Durante nuestra vida, ¿cuándo podemos practicar justicia o Torah? En este mundo. Porque en el siguiente ya va a ser diferente. Es hoy en esta vida donde tenemos la oportunidad. Si nosotros dejamos pasar esta oportunidad de esta vida y de toda su bendición de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer buenas obras, caridad, justicia, Torah, ¿cierto? Mandamientos. ¿Cuándo los vamos a hacer? Van a llegar las vacas flacas, los días del término de la vida, y no vamos a alcanzar. Y nos gastamos toda la vida en hacer solo nuestro propio bien, o quizás en pensar en nosotros mismos y no en otros más, en hacer lo bueno hacia los demás. Y no nos puede pasar la vida en esto. No podemos pasar y gastarnos nuestros 7 años de abundancia que tenemos en nuestra mano. Tenemos que ocuparlos bien. Esa es nuestra vida. Aquí está la oportunidad. Después vendrá el tiempo difícil. O si viene el tiempo difícil, sabremos qué hacer. Tenemos que aprender a vivir también, ¿cierto?, en la abundancia. Y aprender a vivir en esta vida. Porque si no aprendemos a vivir en esta vida y hacer lo bueno, ¿qué haremos en el mundo venidero? Imagínese usted una persona que dice, uy, ¿qué hago acá? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé, tengo que guardar, no sé, chaval, ¿qué es esto? Tengo que hacer el bueno con esto. ¿Qué es hacer el bien? Tengo que dar caridad. ¿Imagina usted que el reino de los cielos fuera, o el reinado, la era mesiánica fuera que la gente no entendiera nada?
No tiene sentido, ¿cierto? Aquella persona que realmente entra allí es porque sabe lo que hay que hacer, porque él siguió las leyes del reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que esforzarnos nosotros. Y eso hizo Yosef. Hizo lo que tenía que hacer. En su vida, él vio su vida, aun cuando fue difícil, como que fueran sus vacas gordas. Y aprovechó cada oportunidad. Así cuando vino el tiempo difícil, ya sabía qué hacer. Sabía qué hacer con todo. Es impresionante, ¿no? La facilidad que tenía Yosef. Aquí hay otro comentario, dice, haz el bien pero no dejes que abusen. Cuando dejas de hacerlo tú eres el malo. Es una paradoja, ¿no? Sí, a veces las personas se esfuerzan mucho en hacer lo bueno y cuando no pueden hacerlo, la persona lo critica por no haber hecho suficiente. Bueno, eso no está mal, eso es parte de la vida. El punto es que esa persona que hace esa crítica realmente no entiende todo el esfuerzo que hay detrás para hacer lo bueno, porque hay que suprimir cosas para uno mismo, para hacer lo bueno hacia los demás. Esa persona que solo espera recibir y nunca dar, recibirá algunas veces, pero no siempre. Por eso dijimos antes, el que da, siempre recibe. Puede recibir también en este caso una indiferencia, pero de parte del cielo de Dios siempre va a recibir algo bueno. No importa que no hay retribución de palabra ni nada. De hecho, esto es así, porque también lo dice la Escritura. Dios muchas veces da, pero no recibe nada a cambio. A veces solo recibió de parte de Israel su desprecio, el no practicar la Torá. Pero aún así, como ayer mencionaba, las personas damos y esperamos esperar algo. O nos ponemos tristes cuando damos algo, pero Dios se alegra cuando da, cuando nos da y nos bendice. Él no lamenta habernos dado algo, Él se alegra en darnos y bendecirnos. Aquí otro comentario dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas las cosas, en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra y a sufrir escasez. ¿Quién dijo eso? Saúl, ¿cierto? Pablo de Tarso. He aprendido a vivir en todas las situaciones. Así fue Yosef. Por eso les decía yo, a veces uno ve a alguien que está arriba y lo critica porque no, esta persona tiene que haber recibido todo tan fácil. Y uno no sabe, uno no tiene ni idea las cosas que otro puede haber pasado. Uno tiene que escuchar, atender, saber más allá. Por supuesto, una persona, alguien podría decir, ah, pero esta persona se está jactando. Pablo se está jactando de que ha pasado esto, otro. No, no es que se esté jactando. En parte sí se está jactando. Pero se está jactando porque él sabe que eso lo ha ayudado, que eso lo ha hecho una persona fuerte y que Dios ha hecho su voluntad en su vida. Y por eso ha pasado todo eso. No porque diga, no, yo sé más que ustedes, he pasado más que ustedes, tengo más experiencia. Porque hay personas que imponen su experiencia o su sabiduría por sobre, ¿cierto?, en los demás. ¿Por qué? Porque piensan que saben más o que tienen más experiencia y ya. ¿Qué dice Pablo? Sí, yo he vivido todo esto, he pasado todo esto. Y también dice en otro momento, pero todo lo tengo por nada, para conocerlo a Él y entender más. Finalmente, es Dios siempre el que nos dignifica en lo que hemos vivido en nuestra vida. Otro comentario dice, en la Torá no está, pero seguro que muchos criticaron a José por cómo llevaba las cosas. Sí, sí. Por eso le decía yo, imagínense, la gente que tenía hambre. ¿No habrá criticado a José? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo no nos das tanto grano, suficiente grano? ¿Cómo es tan caro? ¿Por qué te tenemos que...? La gente, por supuesto que tiene que haberlo criticado. Los otros hechiceros de Faraón que no pudieron interpretar, también hubiesen deseado estar en esa posición. Después de todo lo que pasó, por supuesto que tienen que haberlo criticado. ¿Pero acaso alguna vez lo afectó a Yosef esa crítica? Tuvo que sobrevivir con la crítica más dura, la de la familia. Que sí que es dura la crítica de la familia. Uno podría aguantar a lo mejor que gente de afuera a uno lo critiquen en muchas cosas, pero que te critiquen tu hermano, la gente que tú quieres, que tú admiras, que tú amas, que te critiquen siempre, es difícil. Pues Yosef sobrevivió a la crítica más dura, la de la familia, la que lo juzgaba a él para mal siempre. Ahí sobrevivió, por lo tanto lo que dijeran los demás, y ya no era nada, era un viento, aire, palabras que entraban y que se iban. A él le importaba más la familia. Y si sobrevivió a la crítica de la familia,
No fue porque dijera, no, y ahora tengo, como decimos en chileno, cuero de chancho y aguanto todo. No, él sobrevivió a la crítica, pero nunca se dejó de llevar por ella. Por eso cuando pudo, se reconcilió y los perdonó y los bendijo. Porque otra persona que guardara rencor no haría eso. No haría eso. Guardaría esas palabras en su corazón. Por supuesto que él tenía en su corazón todavía lo que habían hablado y por eso probó. Se dio ese gusto de probar. Porque era como el rey, de probarlos a ellos. Pero él no era su intención dejarlos morir o padecer. Al contrario, quería bendecirlos. En muchas familias los hermanos discuten por lo que dejan los padres. Hay otro comentario que sí, sí es verdad. Se critica bastante, de repente la herencia y pelea, se discuten por lo que hicieron los padres, que esto me dejó a mí, que esto otro, que no fue bueno conmigo en esto, que esto otro. La crítica de la familia es difícil, es muy difícil. Pero se puede sobrellevar, por supuesto que sí, con amor y perdón y reconciliación. Y siempre viendo los propósitos de Dios detrás de cada cosa que nos pasa dura y difícil. No importa. Dios permitió todo eso y hoy día soy lo que soy gracias a eso. Y hoy día no me comporto de una manera mala con ellos. Ni soy una persona irrespetuosa. Es difícil, pero esto se tiene que hacer. Se tiene que sobrellevar. De otra manera, cuando llegue el momento de estar arriba, para que no seamos déspotas con los demás y no seamos rencorosos, tenemos que dejar eso. Concluyamos entonces esta para allá. Vámonos hacia el final. Yeshua nos dijo, no os acumuléis tesoros en los cielos donde la polilla y el herrumbe destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La verdadera riqueza está más allá de lo visible y más allá de lo temporal. Porque dice al cabo de tantos años, algo temporal, ¿cierto? La verdadera riqueza, lo visible, que él fue puesto como rey, que le fueron dadas muchas cosas a Yosef. No, esa no es la verdadera riqueza. No era ni su autoridad, ni todo el tiempo, ni más allá lo que él pasaría, sino que realmente le estaba haciendo la justicia, obrando el bien, lo que había aprendido sus padres, y sobrellevó todo eso. Y fue un benefactor de muchas personas y ayudó a que muchos sobrevivieran en todas las circunstancias difíciles. Así que vamos a concluir las palabras del Mesías que él dice, el remedio más eficaz. ¿Cuál es el remedio más eficaz cuando el Eterno hace una herida? Es que Él soluciona rápidamente las cosas. ¿Cuál es el remedio más eficaz, cierto? Para nosotros como personas, el perdón. No hay otro remedio más eficaz. Dios hace una herida y la cura totalmente. Pero nosotros cuando hacemos heridas ponemos un parche curita. Bueno, a veces cuando nosotros herimos a los demás, decimos, oh, lo siento y no me hago responsable. El verdadero perdón es más eficaz. El perdón que es de corazón, que restituye, que restaura, es lo que debemos hacer. La misma comparación. Perdonad para que también vuestro Padre Celestial, como Yosef perdonó a sus hermanos, os perdone vuestras ofensas, para que venga aquella gran liberación a Israel. Así como Yosef perdonó, Dios nos perdona. Y así como Él pudo perdonar y vino gran salvación, así también nosotros cuando perdonamos, las cosas se solucionan, se calman, se reconcilian, se puede hablar, puede haber restitución completa. Por eso, Joseph nos enseña grandes principios, realmente, de administrar tanto los bienes como también los sentimientos, la emoción, el corazón, realmente. Cuando hay verdadero perdón, realmente la restitución es completa y mucho más allá puede ir. Porque hay restitución, pero también hay liberación y salvación. Hay gran bendición. En cambio, cuando uno simplemente dice, bueno, perdón, ya, se acabó, lo siento y no arreglo nada, eso queda allí. Pero cuando hay algo de verdad, las cosas fluyen y mejoran. Y así pasó con su vida familiar, la reconciliación, y no solo eso, la gran salvación que hubo para todo Israel y para toda la familia, ¿cierto? De Israel, que era Jacob. Así que hermanos, aprendamos de cuántas cosas que tenemos que aprender de Yosef, para que él realmente sea un ejemplo como el Mesías lo fue también en nuestra vida. Podamos seguir en su camino, aprender en todos estos aspectos que vimos en nuestra vida.
y poder seguir hacia adelante, teniendo, ¿cierto?, las cosas claras en nuestra mente, tanto en lo financiero, en lo físico, como también en lo emocional. Tenemos que trabajar en todo ello. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno bendiga a cada uno de sus vidas, nos fortalezca y nos permita, como decía al principio, salir del pozo, de la cautividad, del momento difícil, salir al lugar espacioso y ser puestos en lugares celestiales, como con el Mesías hemos sido colocados, por su pura bondad y misericordia. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom.